Bienvenidos a otra inmersión profunda. Hoy, un tema que no deja indiferente a nadie, la pena de muerte en Estados Unidos. Uf, sí. Y con las últimas movidas de Biden y las reacciones de Trump. Ella. Exacto. Para esta inmersión nos basamos en Diario Libre, Infobae y CNN en español. ¿Listos para profundizar? ¿Vamos allá? Empecemos con la bomba informativa. Biden conmutó las sentencias de 37 reclusos federales condenados a muerte. En otras palabras, a cadena perpetua. Sí, Biden siempre ha sido contrario a la pena de muerte. Yeah. Esto cumple su promesa de campaña de 2020 de abolirla a nivel federal. Interesante. ¿Y Trump? ¿Qué dice al respecto? Pues no está nada contento, lo ha llamado abominable, una bofetada a las víctimas y sus familias. Lo dijo en Truth Social, su plataforma. Fuertes declaraciones, sin duda. ¿Y qué opinan otros sectores? Hay de todo, como es lógico con un tema tan complejo. Amnistía Internacional lo aplaudió como una victoria para los derechos humanos. Pero ojo, también mostraron su decepción porque Biden no conmutó todas las sentencias, ni las federales ni las militares. O sea que incluso entre los que se oponen a la pena de muerte hay matices. Claro. Amnistía Internacional, como otros grupos, busca la abolición total. Les decepciona que, aunque Biden ha dado un paso adelante, sigue habiendo gente en el corredor de la muerte a nivel federal. Claro. Y hablando de eso, ¿qué significa conmutación exactamente? A veces se confunde con un perdón. Buena pregunta. Conmutar no es perdonar. La sentencia se cambia por otra menos severa, en este caso, cadena perpetua. Es importante entender la diferencia para captar el alcance de lo que ha hecho Biden. Entiendo. Y por parte de Trump, han dicho algo sobre cómo gestionarán la pena de muerte. Su equipo ya ha dicho que el Departamento de Justicia perseguirá enérgicamente la pena de muerte durante su mandato. Un cambio radical, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco más sobre la postura de Trump con respecto a la pena capital? Trump siempre la ha defendido. En su campaña, incluso en su primer mandato, la usó como parte de su discurso de ley y orden. De hecho, fue el primer presidente en 17 años en aplicar sentencias federales de muerte. Supervisó 13 ejecuciones en los últimos 6 meses de su anterior mandato. Un contraste enorme con Biden, que durante su presidencia no ejecutó a nadie a nivel federal. Totalmente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la pena de muerte en Estados Unidos? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes? Es difícil predecir el futuro, pero las acciones de Biden y las reacciones de Trump han reavivado el debate. CNN, en español, por ejemplo, destaca que aunque Trump no puede revertir las conmutaciones de Biden, su administración sí podría volver a aplicar la pena de muerte en casos futuros. Un panorama complicado. Por un lado, el paso adelante de Biden en la lucha contra la pena de muerte. Por otro, la incertidumbre de si este avance se mantendrá o se revertirá con Trump. Exactamente, muchas preguntas en el aire. ¿Se convertirá la pena de muerte en un arma arrojadiza política? ¿Podrá Estados Unidos algún día abolirla por completo? Preguntas difíciles de responder ahora mismo. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar. Volveremos en la segunda parte para analizar las implicaciones de estas decisiones y lo que puede significar para el futuro de la pena de muerte en Estados Unidos. Me parece perfecto. Hay mucho más que explorar en este complejo tema. Siguiendo con ese tema, creo que es importante ver cómo la pena de muerte divide a la sociedad estadounidense. Totalmente. Es como un espejo, ¿no? Refleja diferentes visiones sobre la justicia, la moral, incluso la venganza. Exacto. Para algunos, la pena capital es la única respuesta justa ante crímenes horribles. Piensan en asesinatos en masa, terrorismo. Dicen que da un cierre a las familias de las víctimas y que previene que otros cometan crímenes similares. Sí. Y por otro lado, están los que, como Biden o Amnistía Internacional, se oponen a la pena de muerte en cualquier caso. Argumentan que es cruel e inhumana, que no hay prueba de que disuade el crimen y que siempre existe el riesgo de ejecutar a un inocente. Y ese es un punto clave. La posibilidad de un error judicial preocupa mucho a los abolicionistas. De hecho, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, más de 190 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron luego exoneradas. Es una barbaridad. Imagina la angustia de ser inocente y estar en el corredor de la muerte. Totalmente. Y dejando a un lado la moral, hay argumentos económicos contra la pena de muerte. Así, cuéntame. Resulta que ejecutar a un preso es mucho más caro que mantenerlo en prisión de por vida. En serio. No tenía ni idea. Sí, de verdad. Los juicios por pena de muerte son mucho más caros que los de cadena perpetua. Y además, los presos condenados a muerte pasan años, a veces décadas, en el corredor de la muerte, lo que aumenta los costes. Entiendo. Entonces,
Si la pena de muerte no es más efectiva, es más cara y encima arriesgas ejecutar a inocentes, porque sigue siendo legal en Estados Unidos. Es complicado. Hay razones históricas, políticas, culturales. La pena de muerte tiene una larga historia en Estados Unidos desde la época colonial. Y aunque ha habido momentos en que se ha abolido o suspendido, siempre ha vuelto. ¿Y qué papel juegan los partidos políticos en todo esto? Los dos grandes, demócratas y republicanos, suelen tener posturas opuestas. Los demócratas tienden a oponerse, mientras que los republicanos la apoyan. Y eso se ve claramente en las acciones de Biden y Trump. Totalmente. La conmutación de las sentencias por parte de Biden y la promesa de Trump de perseguir enérgicamente la pena capital son ejemplos claros de cómo este tema divide a los políticos. Volviendo a la pregunta de antes, ¿qué futuro le espera a la pena de muerte en Estados Unidos? Es difícil saberlo. Lo que sí está claro es que la acción de Biden ha dado un empujón al movimiento abolicionista. Al conmutar las sentencias de esos 37 reclusos, Biden ha dejado claro que se opone a la pena capital y que cree que Estados Unidos debería avanzar hacia su abolición. Pero con Trump de vuelta, la lucha contra la pena de muerte se complica. Sí, sin duda. Trump ha dicho que su administración será pro pena de muerte. Es probable que veamos más ejecuciones federales y que se pongan trabas a los esfuerzos para abolirla a nivel estatal. Parece que estamos en un momento decisivo para la pena de muerte en Estados Unidos. Las acciones de Biden y Trump han reavivado el debate y han mostrado lo divididos que están los estadounidenses sobre este tema. Así es. Y es importante recordar que esto no va solo de leyes y políticas, sino también de valores y creencias, de cómo entendemos la justicia, la compasión, el valor de la vida humana. Son temas complejos que necesitan mucha reflexión y un diálogo abierto y honesto. Totalmente. Y en ese diálogo deben participar todos. Las familias de las víctimas, los expertos legales, los defensores de los derechos humanos y, por supuesto, el público en general. Y aquí destacaría el papel de los medios de comunicación. Es vital que informen sobre este tema de forma objetiva, responsable y completa. Deben dar a la audiencia las herramientas para entender este complejo debate. Estoy de acuerdo. Los medios no solo deben informar de los hechos, sino también dar contexto, análisis y diferentes puntos de vista. Tienen que evitar el sensacionalismo y promover un debate informado y constructivo. Y hablando de debate informado y constructivo, creo que es un buen momento para hacer otra pausa. En la tercera y última parte, exploraremos alternativas a la pena de muerte y reflexionaremos sobre el futuro de este controvertido tema en Estados Unidos. Y volvemos a nuestra inversión en el mundo de la pena de muerte en Estados Unidos. Sí, en las partes anteriores vimos las acciones de Biden y Trump, las diferentes posturas sobre la pena capital y cómo este debate impacta en la sociedad. Exacto. Y ahora, en esta última parte, me gustaría centrarme en las alternativas a la pena de muerte. Porque, aunque es importante debatir sobre la abolición, también hay que buscar soluciones que garanticen la justicia sin tener que ejecutar a nadie. Totalmente de acuerdo. Muchas veces parece que solo hay dos opciones, pena de muerte o nada. Pero hay muchas otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué opciones hay para castigar a los criminales más peligrosos sin recurrir a la ejecución? Una de las más obvias es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta opción permite castigar a los criminales más peligrosos y proteger a la sociedad, pero sin ejecutarlos. Y además, elimina el riesgo de ejecutar a un inocente, que, como ya dijimos, es una preocupación fundamental en este debate. Exacto. Pero hay otras alternativas que van más allá del simple encarcelamiento. Por ejemplo, programas de rehabilitación y reinserción social que buscan abordar las causas del crimen y ayudar a los delincuentes a reintegrarse a la sociedad de forma productiva. O sea, enfocarse en la prevención y la transformación, en lugar de solo en el castigo. Correcto. La justicia no solo se trata de castigar, sino también de restaurar, rehabilitar y prevenir futuros delitos, y para eso hay que invertir en programas que aborden las causas profundas del crimen. Pobreza, falta de oportunidades, violencia doméstica, entre otras. Un enfoque que busca romper el ciclo de la violencia, ¿no? Exacto. Y hay ejemplos exitosos de este tipo de programas en todo el mundo. En países como Noruega, donde el sistema penitenciario se centra en la rehabilitación, las tasas de reincidencia son mucho más bajas que en Estados Unidos. Es un modelo inspirador que demuestra que se puede tener un sistema de justicia efectivo y humano al mismo tiempo. Sin duda. Y aunque cada país es diferente, creo que podemos aprender mucho de las experiencias de otros países que han conseguido reducir el crimen sin recurrir a la pena de muerte. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué futuro le espera a la pena de muerte en Estados Unidos? Es difícil saberlo con certeza. El panorama político es complejo, con una nueva administración que la apoya. Pero también hay un movimiento abolicionista cada vez más fuerte, impulsado por las preocupaciones sobre la justicia, la moral y los costos económicos. Y la decisión de Biden, a pesar de las críticas, demuestra que el cambio es posible. Totalmente. Cada conmutación de una pena de muerte, cada exoneración de un inocente,
Cada programa de rehabilitación exitoso nos acerca un paso más a la abolición de la pena capital. Un camino largo y complejo, pero con un objetivo claro: construir una sociedad más justa, compasiva y humana. Y en este camino, la información, el debate, la reflexión crítica son nuestras mejores herramientas. Te invitamos a seguir explorando este tema y a formar tu propia opinión. Y si quieres seguir explorando este tema y otros temas de actualidad, suscríbete a nuestro canal de YouTube, el podcast Noticiero. Hasta la próxima inmersión.